Muy buenas noches. Bienvenidos, Rodrigo, estimados estudiantes, a esta su clase, su nueva clase tutorial de octavo de básica. Para mí un gusto saludarlos y compartir con ustedes el tema del día de hoy. Mi nombre es Liceo Franco Hurtado. Un abrazo para ustedes y vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando. Ya en las tutorías anteriores ya hemos hecho un abordaje sobre lo que realmente significa el lenguaje y comunicación en la vida de cada uno de nosotros para ir conociendo la historia del lenguaje a través de sus raíces, a través de su historia, y conforme han ido evolucionando los años, se ha ido perfeccionando. Entonces, para cada uno de nosotros es muy relevante también ver que todo se originó por una causa y que actualmente se ha venido desarrollando para ir mejorando la vida de los seres humanos. Como he mencionado, el ser humano es un ente social por excelencia y siempre está buscando formas de intercambiar sus dialectos, sus costumbres, sus tradiciones, su lenguaje a través de los pueblos. Y esto es lo que nos ha ayudado a nosotros a fortalecer nuestro léxico, nuestro rango cultural. Entonces, eso pues, y esperando de que estas tutorías estén para cada uno de ustedes, sean muy sencillas de comprender y por lo general para nosotros poderlas llevar a la práctica. Siempre me expreso eso a los estudiantes que las ciencias que uno se estudia, que uno se aprende, no es para dejarlas encerradas en un libro o escrito en un cuaderno, sino es para llevarlos y practicarlos en nuestra vida diaria a través de nuestro comportamiento. El lenguaje y comunicación va a ir fluyendo de acuerdo con nosotros lo pongamos en práctica, empezando por el saludo, el respeto, el uso correcto de las palabras. Podemos utilizar hoy en día la tecnología que nos ayuda muchísimo a interrelacionarnos con demás seres humanos de este planeta a distancias pues indescifrables hasta en el viejo continente. Pero sin embargo, nosotros no debemos perder la sana costumbre de leer un buen libro, una buena revista, artículos que a nosotros nos ayuden a qué, a reflexionar y también a desarrollar nuestro vocabulario y también mejorar nuestro comportamiento y nuestra comunicación a través de la sociedad. Eso, entonces, no sé si Rodrigo tienes alguna pregunta, me puedes decir. Licenciado, quería hacerle una consulta, preguntarle cómo serían las pruebas. Ya, las pruebas todavía estamos a algunos meses todavía, esas se las hace en diciembre, ¿sí? Eh, las pruebas van a ser de base estructurada, ¿sí? Entonces, la prueba se las va a elaborar conforme a los temas que se ha visto, ¿sí? Forma sencilla, sencilla, donde ustedes tendrán que ir colocando la respuesta correcta. Se la subirá a la plataforma. Ustedes pueden bajarla en el día del examen y subirme la correspondiente prueba para ser calificada. No es cosa Bueno, del otro mundo. profe Franco, disculpe una inquietud. Lo que pasa que en las clases anteriores de todo este rato nos han estado dando tutorías acerca de los temas que van a ser de la primera evaluación del bimestre, que están programadas del 7 al 21 de este mes. Entonces, por eso es nuestra pregunta. Ya, verá, eso no referente a esa evaluación. ¿O es Vamos a, acorde a los trabajos que hemos es enviado? acorde a los trabajos y a los temas vistos. Eso voy a evaluar yo. Ah, ya, ya, ya. Sí. Entonces sí, esa era la pregunta. Ah, ya. Pero, Sí, eso no se preocupen. Eso, por ejemplo, hoy voy a dar una tutoría de un temita, ya para luego ser ah, ya. evaluados esos temas. Lo que hemos visto es en base a una prueba sencilla de conocimientos que va a ser contestada prácticamente en cuestión de minutos. No hay dónde perderse. ¿Sí? Oh, ya, ya. Ah, ya, Entonces, en base gracias. a Ya los que temas esto. tratados, ya, ok, es en base a los temas tratados y en base a las tareas enviadas. En base a eso se aplica la prueba, que no es un monto más de unas 10 preguntas, no es más, de esto de base estructural. Sí, es bueno. Ya, gracias, profe. Entonces,
vamos a continuar con un temita avanzando el día de hoy. Sí, vamos a ver sobre qué es una novela de aventuras. Como ustedes hayan escuchado siempre la palabra aventura. Aventura es algo que a nosotros nos llena de, no sé, de emotividad, decir de voy a conocer un lugar y me voy a aventurar a un lugar, dicen, un lugar que no conozco. Entonces significa que uno se va a qué? Se va a experimentar, ¿no es cierto? Se va a hacer, no sé, alguna vivencia de aquel sitio o de aquel lugar o conocer a alguna persona, etcétera. Pero ya hablando en la parte ya de lenguaje y comunicación, de lengua y literatura, la novela de aventura está dentro del género literario narrativo y dentro se encuentran varios tipos de relatos. Dentro de la novela de aventuras como mitos, leyendas, novelas, fábulas y todos los tipos de cuentos. Entonces, en una novela de aventuras enmarca todo este tipo de, de escritos narrativos o relatos, para que me entiendan, como los mitos, vuelvo y repito, leyendas, novelas de cualquier índole, ya sean novelas fantasiosas, románticas, novelas de carácter, qué sé yo, eh, policíacas, de carácter narrativas, y en fin, y fábulas y todo tipo de cuentos. Imagínense que las fábulas son muy ilustrativas. Hoy en día se aplica mucho para los más pequeños utilizar en el lenguaje a través de las fábulas y a través de la proyección de videos. Entonces, donde le enseñan, le invitan a un mensaje. ¿Quién de niños a nosotros no nos han leído, hemos leído a nuestros hijos una fábula, un cuento, una leyenda? Y eso hay un montón, se puede decir, a nivel de todo tipo de características. Entonces, ¿eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a nosotros a poder comprender hechos reales, hechos ficticios o hechos dramáticos hasta de la vida diaria. Entonces, por eso es que una novela de aventuras es algo que nosotros podemos imaginar, podemos inventar, pero también podemos plasmar que realidades vividas, realidades comprobadas y experimentadas. Bueno, continuando. Dice, la novela es una narración literaria en la que se cuenta una historia compuesta por hechos imaginarios que le suceden a unos personajes, como les comentaba. Es más extensa y compleja que un cuento. Se caracteriza por la libertad en el uso de recursos estilísticos. Puede contener diálogos como también fragmentos poéticos o descriptivos. Entonces, la diferencia de un cuento como una novela narrativa es que la novela narrativa es más extensa y más compleja. Puede haber más personajes, más escenarios, hay más matices, más historia. ¿Sí? Dice, la novela tiene muchos subgéneros. Puede ser histórica, de aventuras, rosa, policíaca, de acción, de misterio, psicológica, de caballerías, de amor, de ciencia ficción, de terror, entre otros. Estos son subgéneros de la novela. Pueden utilizar estas temáticas, como les decía. Pueden ser de varia índole, entre otros. Si bien todos los subgéneros comparten algunas características generales, cada uno se distingue por la temática y por los elementos y recursos literarios que utiliza. La novela de aventuras es un subgénero literario cuyo argumento se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren sus protagonistas, generalmente en lugares misteriosos o lejanos. La acción domina la trama y es básica para el desarrollo del relato. Puede incluir elementos históricos, sociales, de fantasía y hasta de ciencia ficción, pero la trama se enfoca en las acciones y aventuras del héroe o la heroína, quien tiene que vencer una serie de obstáculos reales. Aunque los sucesos sean fantásticos, el escenario es un lugar real, localizable en un mapa. A veces se relacionan con mitos o leyendas existentes o con los resultados de investigaciones o adelantos científicos, pero sin alejarse del mundo real. Aunque este tipo de relatos son tan antiguos como la humanidad, la novela de aventuras como tal surge con fuerza en el siglo XVIII, con las famosas historias de Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver. ¿Quién de nosotros en la escuela o en el colegio no nos enseñaron nuestros profesores a leer estas historias? Robinson Crusoe o el famoso marinero como que se pierde en una isla, ¿no?
y naufraga, o los viajes de Gulliver, aquellos que marcaron en algunos casos nuestra niñez y la niñez de algunos también personas en décadas atrás. Dice, estos relatos en principio estaban pensados para un público adulto. En el siglo XIX se estableció la novela de aventuras como un subgénero consolidado en la literatura juvenil. Fue entonces que junto a personajes como los piratas y los aventureros profesionales surgieron historias con protagonistas infantiles como La isla de los delfines azules, La isla del tesoro y las aventuras de Tom Sawyer. Entonces, como ustedes ven, he explicado cómo es esa novela narrativa, esa novela de aventuras. ¿Quién de nosotros hasta el día de hoy, ustedes, no nos han leído o hemos cogido en nuestras manos una novela de aventuras de cualquier índole, ya sea de ficción, de policíaca, de terror, de amor, de misterio, de acción, etcétera? Entonces, y eso a nosotros nos llevan que nos llevan a sumergirnos en esa historia. Hoy en día hay novelas de aventuras para juveniles, de carácter juvenil, donde le adentran al joven o a la persona que quiera leer este tipo de escritura a adentrarse en ese mundo de fantasía o en ese mundo real, donde siempre debe haber un héroe o una heroína, donde, como comentan en el texto, donde siempre pasa por múltiples circunstancias para qué, para lograr conquistar o llegar a su, a su lugar de, se podría decir ya su lugar de conquista o ya haber terminado su misión. Entonces, eso es que nosotros, para entender esta parte de novela de aventuras, necesitamos enfocarnos en que, primeramente, en tener en nuestras manos, que se yo, un cuento, una fábula, y luego de eso, tener en nosotros una novela de aventuras, como decía, los viajes de Gulliver, Robinson Crusoe, aquí también nos decía La isla del tesoro, y muchísimas otras, Viaje a la luna, eh, que realmente han marcado la infancia de muchas personas y hoy se sigue formando a través de este tipo de literatura, porque realmente nos lleva a imaginar lugares, a imaginar personas y también nos lleva en otro subgénero, ya sea de miedo, de terror, también a sacar eso del ser humano, esos miedos que tiene hacia lo desconocido. Entonces todo esto prácticamente nos ha llevado a formarnos como seres humanos y a saber elegir también, a saber elegir una buena obra literaria, una buena novela narrativa para nosotros también compartirla. Hoy en día hay muchos bestsellers de novelas escritas que han rodado por el mundo y que realmente han servido de mucho para ilustrarnos y también para adentrarnos en ese mundo que el lector y el escritor quiere llevarnos a través de su pluma, escrito en una obra. Entonces, eso es lo que se les podría compartir. No sé si tienen alguna pregunta al respecto y pues podríamos seguir hablando un poquito del tema. Entonces, Rodrigo, si me entendiste, ¿tienes alguna pregunta referente a qué es una novela de aventuras? Sí entendí, Miguel Rosas, sí entendí. ¿Ya? Entonces, continuando un poquito, ya luego vamos a dejar la tareita también en la plataforma para que lean. Vamos a leer un poquito de una novela que se llama El clan del oso cavernario. Ya, bueno, bienvenidos los que están aquí en la clase. Vamos a leer un poquito, estamos viendo sobre la novela de aventuras. Vamos a leer un poquito, una parte de un fragmento de una novela de aventuras, se llama El clan del oso cavernario. Dice, la niña desnuda salió corriendo del cobertizo de cuero hacia la playa rocosa en el recodo del riachuelo. No se le ocurrió volver la mirada. Dice,
Nada en su experiencia le daba razón alguna para poner en duda que el refugio y los que estaban dentro siguieron allí cuando regresaron. Se echó al río chapoteando. La niña jugó un buen rato nadando de un lado a otro y después dejó que la corriente la arrastrara río abajo. Cuando ese se ensanchó y empezó a hacer borbotones sobre las piedras, se puso en pie y regresó a la orilla, donde se dedicó a escoger piedrecillas. Acababa de poner una en la cima de un montoncillo de algunas especialmente bonitas cuando la tierra comenzó a temblar. La niña vio sorprendida que la piedrecita rodaba como por voluntad propia y que las que formaban su pequeña pirámide se sacudían y volvían al suelo. Solo entonces se dio cuenta de que también ella se sacudía, pero también experimentaba más sorpresa que aprensión. Echó una mirada en derredor tratando de comprender por qué su universo se había alterado de manera incomprensible. Se suponía que la Tierra no debía moverse. El riachuelo que momentos antes corría suavemente se había vuelto turbulento con olas agitadas que salpicaban las orillas, mientras su lecho se alzaba contra la corriente, sacando lodo del fondo. Los matorrales que crecían cerca de las orillas del río arriba se estremecían, animados por un movimiento invisible de sus raíces y río abajo. Las rocas oscilaban presas de una agitación insólita. Más allá, las majestuosas coníferas del bosque por el que pasaba el río se inclinaban de manera grotesca, un pino gigantesco próximo a la orilla, con sus raíces al aire y debilitado por la corriente del arroyo, se inclinó hacia la orilla opuesta. Con un crujido se desplomó por encima de las aguas turbias y se quedó temblando sobre la tierra inestable. La niña dio un brinco al oír la caída del árbol, el estómago se le revolvió y se hizo un nudo cuando el temor pasó por su mente. Trató de ponerse en pie, pero cayó de espaldas al perder el equilibrio por el horrible balanceo. Lo intentó nuevamente, consiguió enderezarse y se quedó de pie insegura sin atreverse a dar un paso. Al echar a andar hacia el cobertizo de cuero un poco apartado del río, sintió un rumor sordo que se convirtió en estrepitoso rugido aterrador y un olor repugnante a humedad surgió. Vamos a leer un poquito más nomás de este fragmento y ustedes pueden, aunque sea, acabarlo en de leer en su texto. Dice más abajo. Entonces la brecha se cerró, el rugido cesó y la tierra agitada se calmó, pero no la niña, tendida boca abajo sobre la tierra floja y húmeda, revuelta por el paroxismo que acababa de sacudirla, temblaba de miedo y tenía sobradas razones para estar asustada. Hasta ahí un breve fragmento de esta obra. Como ustedes ven, se trata de una novela de aventura. ¿Una novela de aventura de qué? Donde enlaza un relato, ¿no es cierto? Un relato de lo que le sucede a una niña cuando se va a bañar en un río, empieza a temblar la tierra, etcétera. Entonces es un relato de fantasía, pero a su vez entrelazado con el miedo, ¿sí? Entrelazado con el temor. Entonces, para que ustedes se den cuenta, entonces tenemos varias formas nosotros de novelas de carácter narrativa y debemos escoger la que más nos guste, la que nos llame la atención. Lo importante es que nosotros podamos comprender el mensaje que nos va a aportar. Y eso quería hacerles una pregunta. De pronto ustedes en la escuela o qué sé yo, ¿han leído alguna novela de carácter narrativo? ¿Qué me dice Rodrigo? O algún cuento, alguna fábula, de pronto que nos puedan compartir de lo que se acuerden, porque dentro de ahí parte lo que es el género de la novela narrativa, Licenciado, a mí no me han enseñado eso a mí. ¿no? Bueno, No, en todo ajá. caso, pues es muy importante que en este momento tú puedas, qué sé yo, iniciarte en eso, en leer una fábula, un libro de fábulas, un libro de cuentos, y ahí sí centrarte en una novela narrativa que te llame la atención, ya sea de ciencia ficción, ya sea de amor, ya sea de carácter, qué sé yo, realista, policíaca, juvenil, etcétera. Hay muchísimas para que te vayas adentrando en ese mundo también de la lectura, donde es igual que estar mirando una pantalla en un televisor o en una computadora. Nos enseña a nosotros a vivenciar lo que el escritor nos quiere inducir a leer su obra. Y como estábamos leyendo un pequeño párrafo de lo que sucede a esta niña, es como que uno se sumerge en esa historia, ¿no es cierto? Es como que uno, el lector, le lleva
a transmitir lo que en ese momento la narrativa nos quiere hacer experimentar, cierto temor, lo que la niña estaba pasando a través de que el río empezó a crecer, etcétera, sus aguas calmadas ya no estaban tanto porque la tierra empezó a temblar, se cayeron árboles, entonces nos lleva a esa imaginación. Y eso es lo que hace una novela de carácter narrativo. Nosotros nos hace ir al lugar, nos hace sentir que estamos en ese sitio y somos partícipes de aquella narración. Entonces, eso es lo que nos va a dar a nosotros eh, mucha forma más de poder expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Miren que la persona que hoy en día todavía lee cuentos, qué sé yo, cuentos fantásticos, se le despierta la imaginación. ¿Sí? La persona que se entrelaza a través de las famosas fábulas. eh, Parece que tengo un poquito. Esperen un momentito. Bueno, entonces vamos, bueno, ya a terminar la clase. No sé si me están escuchando para poder nosotros ya acabar esta pequeña clase y dejar la tareita con ustedes. De mi parte, les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo en la siguiente tutoría. Muchas gracias por haber asistido a esta tutoría de lenguaje y comunicación.